Es una pregunta, pero solo para que la consideren, no para que la respondan. No sé si alguna vez alguien de ustedes se ha sentido inspirado para ser ministro, para ser pastor, o si un padre o una madre quisiera que su hijo fuera un ministro de esta iglesia, fuera un pastor. Y si ustedes anhelan esto, quiero decirles que es algo muy importante, muy especial. Quisiéramos que nuestros hijos fueran también instrumentos usados por el Señor. Pero esta mañana quiero invitarles a meditar en esa forma de vivir, en esa entrega, en esa calidad que significa ser ese instrumento en manos del Señor. Casi siempre nosotros tendemos a ver los aspectos más brillantes de una elección, tendemos a ver los aspectos más agradables, más bonitos, y a veces hasta con cuidado no quisiéramos ver el costo que se paga por eso o el esfuerzo que implica ser ese instrumento de parte del Señor. Cualquiera de ustedes que haya sido de bendición para alguien se fijará que es una satisfacción muy grande, pero también implicó un esfuerzo extraordinario. Es decir, son las dos cosas. Y esta mañana quiero invitarles a meditar en esa parte controvertida, media paradójica, contradictoria, ser de bendición, ser una persona especial, ser alguien que cumple el propósito del Señor, pero también alguien que paga el precio. Le titulo a nuestra meditación, Escogido por el Señor. Este concepto de elección es un concepto muy importante para los cristianos, porque si no sintiéramos que el Señor nos ha elegido, pues tal vez no estaríamos aquí. Sabemos que el Señor nos ha elegido y entonces Él nos ha llamado, Él nos ha buscado y entonces hemos decidido responder a esto. Y no es diferente el ministerio o el liderazgo, sino que esa elección entonces nos lleva a dedicarnos, a esforzarnos por una manera de vivir muy especial, muy particular, que tiene sus triunfos, que tiene su parte agradable, que tiene pues todas estas realizaciones, muchas satisfacciones, pero yo quiero invitarles a meditar en el costo también de esto. Y si bien hemos sido escogidos por el Señor, elegí un personaje de la historia, un personaje muy particular, muy importante, pero que también nos habla de este tipo de situación con sus lados claros y sus lados luminosos. El capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 1 dice: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Este es un pasaje, pues, a lo mejor así un tanto anecdótico, le llamamos, cuando simplemente nos relata una parte de la historia, pero creo que encierra algo muy importante y muy particular. Esta es, en el libro de Samuel, en la vida de Samuel, el último pasaje importante, el último acontecimiento importante en la vida de Samuel. Después de este pasaje, Samuel desaparece de la historia y nada más se menciona, capítulos más adelante, que murió. Entonces, este es un pasaje extraordinario, porque Samuel fue ese instrumento del Señor, ese líder en medio del tiempo de los jueces, de los caudillos, de un periodo de desorden en el pueblo de Israel, cuando no parecía que había un llamado especial del Señor, y entonces termina el sacerdocio de Elí, empieza el de Samuel, y Samuel es un personaje que encierra en él roles o desempeños múltiples. Por un lado es un juez, por otro lado es un profeta, y por otro lado es un sacerdote. Entonces encierra en él una cantidad de desempeños muy importantes, pero es el parteaguas. Quiero decir, después de él ya inició plenamente la monarquía,
los sacerdotes ocuparon un lugar secundario, los profetas fueron como asesores espirituales del rey, pero la figura del rey fue la que destacó. Samuel fue el último personaje que en él se depositó todas estas responsabilidades e importancias. Sin embargo, con todo lo brillante del desempeño de Samuel, con todo que es un personaje extraordinario en la historia y, como les decía, este parteaguas entre una etapa y otra, también pagó sus costos. Samuel, como persona, él estaba inspirado en hacer algo. Cuando el Señor le dijo que buscara quién iba a ser el rey de Israel, el primer rey de Israel, Samuel vio un personaje y se inspiró con ese personaje y dijo: este va a llegar a ser el rey que el Señor necesita para su pueblo. Y Samuel se emocionó. Ese personaje no fue precisamente lo que se había esperado, ni lo que el Señor esperaba, ni lo que Samuel mismo esperaba. Y en más de alguna ocasión intercedió por él, lloró por él, hasta que en esta parte, la versión Reina Valera dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por una persona que yo ya deseché? Quiere decir, muchas veces nosotros como líderes y particularmente nuestros pastores nos miran en toda la potencialidad que tenemos, en toda la capacidad que podemos desempeñar, y probablemente, perdónenme la expresión, se enamoran de alguno de nosotros. Y dicen: este va a ser un gran líder, ella va a ser una persona de mucho servicio, tiene toda la capacidad. Pero hay algo en los seres humanos, nuestra humanidad, nuestro factor humano, que con frecuencia no permite que se desarrollen esas capacidades. Y Saúl era un hombre con un factor humano muy particular, muy especial. Un hombre cuyas debilidades, cuyas desventajas fueron el gran obstáculo, no se supo sobreponer, no supo ir más allá de esto, y entonces pues no cumplió con lo que se esperaba de él. Y fue muy doloroso para Samuel. Fue muy doloroso porque de alguna forma se sentía su gran mentor, se sentía su gran maestro, pero desafortunadamente no era así. Samuel llegó a tener tal autoridad dada por el Señor, que no solamente fue una persona que dijo la palabra de Dios, que actuó de acuerdo al propósito del Señor e hizo cosas extraordinarias, sino que en algún momento, en su papel de juez y de caudillo, también empuñó la espada. Es decir, ese hombre que en sí mismo encarnó todos los propósitos, los desempeños que tenía que hacer, y no porque él quisiera, sino porque era su responsabilidad. A él le correspondía hacer las cosas, intervenir de esa manera, y muy a su pesar lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque aquellas personas en quienes residía la comisión, esa responsabilidad, no lo hacían. Así que Samuel encarna ese personaje y ese líder que sabe llevar adelante el propósito del Señor, a veces a su pesar. Y entonces, cuando el Señor le reclama esto, es como si el Señor le aclarara las cosas. Sí, tú eres el líder, sí, tú eres el caudillo, tú eres el sacerdote, eres el profeta, pero yo soy el Señor. Y entonces el Señor le reclama: ¿hasta cuándo vas a estar triste por esto? Entiende que tu responsabilidad tiene que ir más allá de solo quedarte con la persona. Y nosotros tendemos a crear simpatías, al que alguien nos caiga bien, y entonces querer apoyar y querer seguir adelante, o querer defender el desempeño de alguien, y no siempre tenemos éxito en esto. El factor humano, como les decía, es un factor que determina con mucho el resultado del trabajo. Y en este sentido me parece que nuestros pastores invierten en nosotros no solamente el tiempo, la dedicación, la energía, los recursos, sino las expectativas. Que nos miran: en esta persona va a ser alguien extraordinario aquí, esta persona está haciendo un excelente trabajo y todo eso, pero a veces nosotros
en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades. Permítanme ponerlo de esta manera: a veces nosotros defraudamos a nuestros pastores, que tendrán muy buenas intenciones, que esperarán lo mejor de nosotros, pero no siempre llegamos a ese nivel. Y entonces, en esta meditación, lo que yo estoy buscando es que nosotros examinemos nuestra responsabilidad en esto. Fíjense que nosotros estamos en una línea de equilibrio muy frágil, muy complicadito. Por un lado, no le podemos dejar todo el trabajo al pastor. Ni lo hacemos ni lo queremos tampoco. No un pastor que esté fuera del alcance de nosotros, tan alto, tan autoritario, tan poderoso, que su palabra sea la ley aquí. Vemos un pastor más humano, más cercano, que también pasa por todas las complicaciones de nosotros. Pero tampoco queremos una persona que no revista ninguna importancia, que sea tan igual de nosotros, que lo tratemos de la misma manera. La iglesia somos medios complicaditos, ¿no? No queremos a alguien autoritario, pero tampoco a alguien que no tenga autoridad. Entonces, ¿cómo regular adecuadamente la autoridad que le corresponde y cómo esperar de él aquello para lo cual el Señor le ha comisionado? Cada día vamos aprendiendo cómo hacer esto. Por eso les decía al principio que dar gracias al Señor por nuestros pastores y honrar su trabajo nos honra a nosotros también. Nuestros pastores pasan entonces por esta serie de circunstancias, de complicaciones en la vida, donde entonces, como Samuel, después de que recibe esta manera como el Señor lo reconviene, entonces el Señor le dice su voluntad: yo ya no quiero que Saúl siga siendo el rey, pero llena tu cuerno de aceite, es decir, asume la autoridad que te corresponde, y vas a ir a la casa de un personaje que a lo mejor no te habías fijado, pero yo escogí como rey a uno de sus hijos. Este personaje y su familia pues no representaban mayor promesa, no representaban mayor importancia ahí. Pero fíjense cómo el problema no es quién va a ser ungido como rey, sino quién lo va a ungir. Es decir, Samuel sigue siendo el instrumento usado por el Señor. Samuel sigue siendo esa autoridad espiritual de la cual va a depender la monarquía en la siguiente etapa. Y les comento esta parte y esta historia de Samuel porque creo que nos puede ayudar para entender un poco más cómo se desempeña la autoridad pastoral. Hay muchos sueños en la mente de ellos, hay muchos propósitos que el Señor ha puesto en su mente y en su corazón. Pero esos propósitos entonces encarnan en la humanidad del pastor, y cuando él las comparte, las proyecta a nosotros, a veces cuando recibimos esa proyección, esa propuesta, a veces cuando recibimos la invitación o la inclusión, esta invitación impacta, a veces se hace pedazos, a veces permanece, porque ahora nosotros tenemos que ver qué significa para nosotros ese llamado. ¿Ustedes creen o han recibido el llamado del pastor para participar en actividades, en cosas que nos honran aquí en la congregación? ¿El pastor nos ha invitado, nos ha involucrado? Si él lo ha hecho, o si ellos lo han hecho, nuestros pastores, es porque esperan algo de nosotros. Pero luego recordarán que inmediatamente pensamos: yo no puedo, yo no sé eso, yo no soy la persona indicada, yo no creo que pueda hacer las cosas. Y entonces en ese negociar, en ese estira y afloja, a veces, ¿verdad?, vamos teniendo en cuenta que cuando nuestros pastores se fijan en nosotros, pues el Señor lo está haciendo. El Señor nos está abriendo un espacio de realización, de satisfacción. Quiero decir,
el Señor espera algo de nosotros. ¿Qué espera el Señor de usted? ¿Qué esperará el Señor de usted en esta iglesia, en esta congregación? No sé si lo ha pensado, pero si se fija, con frecuencia nosotros nos distraemos. Y nos distraemos muy fácilmente y no meditamos que esta congregación la hacemos todos, no nomás el pastor, no nomás los pastores. ¿De qué sirve que haya pastores si no hay una congregación? ¿De qué sirve que haya quien dirija si no hay quien es dirigido? Entonces, hacemos un equipo con esto y cuando nosotros llevamos las cosas adelante, estamos honrando ese principio y estamos honrando aquello en lo cual creemos. Este año hemos estado meditando bastante acerca de la transformación para vivir el reino de Dios. Pero ese reino de Dios no se puede poner en práctica, no se puede realizar sin la transformación de nosotros. Así que, si bien en los pasajes de Samuel hubo quien no se transformó y no estuvo a la altura de las expectativas, también hubo quien sí lo hizo. Y a lo mejor no era lo que Samuel había pensado o como él lo había imaginado, pero el proyecto del Señor se siguió llevando adelante, se siguió realizando, se siguió poniendo en práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no estamos a la altura del llamado del Señor, a la altura de lo que se espera de nosotros, tal vez alguien más sí lo va a estar. Tal vez alguien más sí va a venir. Y bueno, también somos testigos que la historia de esta congregación, pues más de alguna persona no aprobó el proyecto de los pastores, no estuvo muy de acuerdo con ellos. Y entonces, bueno, optaron por otra dirección. Pero si se fijan ustedes, vino alguien más y entonces ellos sí asumieron esta convocatoria y aquí estamos nosotros, ustedes y yo, queriendo llevar adelante este proyecto y este propósito. Y sobre todo, diciéndoles a nuestros pastores, no se han equivocado con nosotros. Seguimos siendo esa inversión que quiere dar buen fruto, que busca dar esos buenos dividendos, para que cuando nuestros pastores respondan ante el Señor por la obra que Él dejó en sus manos, puedan decir: Señor, aquí está el resultado, aquí está la cosecha, aquí está el fruto. No es que ellos tengan que hacer todas y cada una de las cosas, sino como lo han venido haciendo, nos transmiten la visión, nos inspiran, nos dirigen para que llevemos a cabo la obra. ¡Aleluya, aleluya! Si ustedes se dan cuenta, entonces, este personaje de Samuel encarna un ejemplo extraordinario. Él no llevó a cabo todas las cosas, pero inspiró a quien sí las llevara a cabo. Él no construyó, pero instruyó, inspiró a quien sí iba a construir. Y esta es la idea del liderazgo, ¿no? Esta es la idea de nuestros pastores. Cómo ellos nos impartan de ese poder, de esa autoridad, para sobreponernos a todas las complicaciones, a todas las debilidades, a todas las dificultades, y entonces lleguemos a ser ese instrumento que el Señor quiere que seamos. Algunas veces llegamos a esta congregación con las secuelas de una vida terrible, de una vida muy complicada, con las secuelas de impactos, de dificultades en nuestra vida. Y ese sueño de los pastores en nosotros se va haciendo realidad día a día. Y muchos hemos sido transformados, hemos ido cambiando al grado de no reconocernos de cómo llegamos. ¿Quién de ustedes está exactamente igual que cuando llegó a la iglesia? A ver, yo espero que los que se quedan callados no digan que sí, ¿verdad? No quiero decir eso que sí, sigo igualito que cuando llegué, ¿verdad? Creo que muchas cosas han cambiado, creo que nosotros hemos cambiado. Y podemos hacer un recuento de cómo en esos cambios, en esos periodos de transformación, ahí están los pastores, impulsándonos, motivándonos, estimulándonos, porque eso es lo que van a hacer, ¿no? Como ese estímulo, esa inspiración haga la diferencia en nuestra vida. Si alguno de ustedes siente que se ha transformado en el tiempo que ha estado en la congregación, déjenme decirle, el Señor no ha terminado su obra con nosotros. Eso no es nada en comparación de lo que va a venir más adelante. Eso no es nada en comparación de lo que el Señor espera de nosotros y que entonces requiere que nosotros nos llenemos de ese ánimo, de ese entusiasmo y llevemos más allá
la obra del Señor. Hemos visto muchas cosas en las cuales nos sentimos satisfechos y agradecidos con el Señor, pero el Señor no ha agotado su caudal, no ha agotado su capital en nosotros. Casi yo me atrevería a decir, lo está empezando apenas. Aleluya. Entonces quiero decir, en adelante estamos llamados a ir mucho más allá, a lograr muchas más cosas. Quiera el Señor que los sueños de nuestros pastores se realicen en esta congregación y que ellos cada día se puedan sentir satisfechos de la obra que han venido realizando. Pero con mucho, eso depende de ustedes y de mí. Con mucho, eso depende de nosotros, para que podamos ver que ellos son personajes, instrumentos llamados y usados por el Señor para este propósito. ¿Qué les parece? Si en este devenir de acontecimientos, de cosas muy satisfactorias, de cosas no tantas, de circunstancias que ponen a prueba toda nuestra capacidad y nuestra fe, ¿qué les parece si, entendiendo a nuestros pastores en esa circunstancia, nos solidarizamos esta mañana con ellos? Y si en algún momento usted puede dedicarle una palabra a nuestros pastores, pues que esa palabra pueda decir: yo los entiendo, los comprendo, pero estoy con ustedes. Cuente con nosotros, porque vamos a llevar juntos adelante todo este proyecto. Yo creo que ningún regalo sería tan valioso como decirle al pastor: cuente conmigo. Y eso no quiere decir que no les demos regalos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no les demos donativos. No, por supuesto, correspondemos a la amabilidad y a la generosidad de ellos. Pero ¿qué les parece si en este momento, entonces, tenemos un acto devocional especial, extraordinario para ellos, y agradecemos al Señor por su vida?